Hola, bienvenidos a Rollo, yo soy Pablo. Y yo soy Carmen. Y bueno, en este canal hablamos de Japón y hoy no es la excepción. Esta vez es un poco complicado explicarles exactamente de qué queremos platicarles, de qué va el video, digámoslo de cierto modo. Incluso para ponerle un título al video nos costó un poco de trabajo. Y es que durante mucho tiempo hemos escuchado muchas características, descripciones, cosas maravillosas, algunas veces incluso rozan en lo mágico que suceden en Japón. Y que si bien sí existen, y algunas de ellas son un poquito una extensión de la realidad, no son algo muy generalizado. Así es, porque mucho de lo que cuenta la gente que pasa en Japón sucede en Tokio. Digamos que sí hay un cierto reflejo de todo lo que sucede en Tokio en el resto del país de Japón, ¿no? Pero hay muchas cosas que son tan particulares de Tokio como ciudad tan moderna que muchas veces la gente pierde la perspectiva y cree que está conociendo Japón con solo ir a Tokio. Y es que cabe un poco la comparación como cuando ves una película o conoces de una estrella, un actor, supongamos, ¿no? Tú ves una película de un muy gran actor, muy buen actor o actriz, en el que te convence de su papel, te convence del personaje, te crees totalmente lo que está ocurriendo. E incluso piensas a veces que su personalidad como individuo, como civil, como profesional, es la misma que la del personaje que está interpretando. Es tanta su fuerza de interpretación, ¿no? de actuación. Pero la realidad es de que él puede ser totalmente diverso en su vida normal. No necesariamente es así siempre, ¿no? Y este es un poco lo que sucede a veces con Tokio. Tokio es ese personaje, es ese mundo fantasioso muchas veces, que sí tiene características fuertes de Japón, porque finalmente en Tokio conviven personas de todos lados de Japón, pero que no necesariamente sucede así en el resto del país, ¿no? Así es como por ejemplo cuando dices que los salmones llegan a medir hasta 1,50 m, ¿no? Centímetros. Bueno, ese es el máximo, ¿no? Pero el promedio pues estará en unos 70, 80 centímetros, ¿no? Más o menos. La cosa es de que cuando tú dices que los salmones pueden llegar hasta medir 150 centímetros, la gente cree que todos los salmones van a ser de ese tamaño, ¿no? Y entonces se empieza a crear una regla. Sí, digamos, si fuéramos seres humanos y tuviéramos que explicar, bueno, somos seres humanos, pero si habláramos de los seres humanos y tuviéramos que explicarles a visitantes de otro planeta cómo es el ser humano sin que lo vean, seres humanos llegan a medir hasta 2,5 metros de estatura. Y sí es cierto que hay seres humanos que llegan a medir 2,5 metros de estatura, incluso más, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros, como seres humanos, como humanidad, vamos a llegar a medir incluso 2 metros? Creo que la gran mayoría de nosotros jamás va a ver los 2 metros de altura. Incluso hay lugares en el mundo donde jamás ha habido un solo individuo que cruce los 2 metros de estatura. Entonces, ¿cómo podemos decir que esa es una característica del ser humano? Entonces, del mismo modo, a veces hablamos de Tokio con características que nos parecen sorprendentes, porque son sorprendentes, porque son maravillosas, porque son esa excepción, son ese persona de 2,5 metros, ¿no? Y de repente dices, no, pero si hay más de uno. O sea, tú ves un partido de básquetbol de la NBA y ves que hay por lo menos 10 tipos que miden más de 2 metros, que son los que están corriendo en la cancha. No se diga todos los demás que están sentados, además, ¿no? Pero tienes que volver a poner en un contexto y decir, bueno, es que es un partido de básquetbol profesional. Hay más de 10 personas midiendo 2 metros. Y lo mismo ocurre en Tokio. Y dices, no, es que sí sucede, porque en Tokio hay tantas personas que esto y hay tantas situaciones que esto o lo otro. Claro, porque es un aglomerado de 30 millones de personas en una ciudad totalmente fuera de lo común. Es una anomalía. Exacto, es un caso aislado, por así decirlo, y muchas veces no representa al Japón tradicional, digamos, al Japón histórico, al Japón pues familiar también incluso. Por ponerles un ejemplo, se dice muchísimo que aquí en Japón, los trenes siempre van atascados, ¿no? Que en las horas pico, en los rush hour famosos, los trenes no se pueden abordar, que hay gente en las estaciones en Japón que están empujando a la gente para que pueda entrar, hay personal de la estación empujando a la gente para que pueda entrar en el vagón. Esto no solamente ocurre casi exclusivamente en Tokio, sino es casi exclusivamente en pocas líneas del tren o del metro de Tokio. O sea, son las estaciones donde hay más tráfico, pero ni siquiera sucede en todas las estaciones de Tokio. Así es, porque te vas a ciudades ya como Yokohama,
Nosotros estuvimos viviendo ahí y en Yokohama y nunca vimos a alguien que estuviera, de estos oficiales de la estación, que estuvieran intentando meter más gente al tren, ¿no? Y no es Ni de que siquiera en vivíamos horas pico. en una esquina de Yokohama. Estamos hablando del centro de Yokohama, donde pasaba más gente en Yokohama, que es técnicamente hablando la segunda ciudad más poblada de Japón. Jamás vimos una hora de pico a ese extremo. Obviamente hay horas pico y te puedes recordar así un poco la imagen de Titanic, la escena de amor, así un poco, ¿no? Ves el cristal todo empañado y estás bien incómodo, lo que quieras, pero todavía puedes respirar y no hay gente que esté empujando. Entonces no es ese extremo. O sea, sí habían personas que miden 1,90, pero no eran de 2 metros o más, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, sí llega a ocurrir cuando te preguntan, oye, ¿y en Japón es cierto que hay personas que están empujando para subir a los trenes? Sí, pero no. O sea, en Japón, en específico, en un par de líneas, en Tokio, en ciertas horas, sí existe, que es la mayor parte de la Japón, de lo que vivimos los japoneses. No es así, ¿no? Y por poner un solo ejemplo, hay muchísimos ejemplos más. El precio de los alimentos, que si la fruta, que si los melones siempre cuestan 5,000 yenes, o sea, $50 o más, o este tipo de situaciones, sí ocurre, sí existe. Y normalmente es en ciudades como Tokio, incluso podría decir a veces Yokohama, Osaka, etcétera. Pero en la gran mayoría de Japón no existe, no tenemos ese tipo de vida, ¿no? O se dice, los niños en Japón toman el tren para ir a la escuela. Pues sí, depende, o sea, en Tokio tomarán el tren o el metro, incluso más bien, si van a una escuela que está fuera de su zona, o sea, porque los papás quieren que vayan a una escuela privada en otra parte y pues tendrán que tomar el tren porque no pueden caminarlo. O existirá en los pueblos muy, muy chiquitos donde la escuela está en otro pueblo distinto y el niño tiene que tomar el tren. La gran mayoría de los niños en Japón no toman el tren a la escuela. Prácticamente van caminando a la escuela, incluso si la escuela está más lejos y no hay un medio, como decías hace un momento, no hay un medio como un tren o un autobús, incluso la tienen que caminar. Igual muchas modas que se comentan entre los jóvenes, que si los jóvenes en Japón escuchan esto, si los jóvenes en Japón usan este otro tipo de ropa, etcétera. Vemos todos estos artículos y la verdad es de que el 90% de estos artículos están refiriéndose exclusivamente a una subcultura pop en la zona de Tokio. Ni siquiera es todo Tokio, Así ¿no? es. Estamos hablando de cosas como las Lolita o como las personas que se visten de cosplay o toda la locura que existe alrededor de la idea de que Akihabara es la meca del anime. Y la verdad es de que es muy pocos tramos dentro de la zona de Akihabara. Sí existe algunos negocios muy, muy fuertes en la cuestión histórica del anime, pero no son la mayoría, ni siquiera en el mismo Akihabara. No se diga en Tokio, puedes pasar en zonas de Tokio sin ver un solo negocio de anime, ¿no? Así es otro lado que a veces ponen, que es lo que sorprende, ¿no? Que ese Tokio que lo ves más tradicional, más residencial, digamos, casas pequeñas y con jardín, es otro lado, ¿no? O incluso las zonas comerciales, por ejemplo. Muchos conocerán el cruce de Shibuya, ¿no? Con todos los edificios, y eso es zona comercial, pero en el este de Tokio es otra cosa, y es mismo Tokio. Ustedes pueden ir caminando por Shibuya y siguen caminando, digamos, y salen de esa zona. Les podría parecer que llegaron a un pueblo, por así decirlo, pero sigue siendo Tokio. Sí, tiene sus zonas totalmente residenciales, y tiene zonas residenciales de menos ingreso económico, tienen zonas residenciales de casas pequeñas o de condominios. O sea, hay una gran variedad, incluso dentro de la ciudad, no se diga dentro del país, es absolutamente tan variable, no sé cómo decirlo, es muy muy diverso, hay una gran diversidad del país. Y no solo eso, también hay ciudades, pero que no tienen ningún tipo de parecido con Tokio. Incluso. Exacto, porque está Yokohama, está Osaka, Kioto es más tradicional, pero también como ciudad es fuerte y no se parecen en nada a Tokio, ¿no? Obviamente Tokio la han tratado como la capital, el lugar donde está el aeropuerto internacional y todo lo que quieran, pero es realmente... Tokio está aquí arriba y las siguientes ciudades, como zonas fuertes urbanas, están muy por debajo, ¿no? Es una anomalía. Sí, digamos, ¿qué puede haber de normal en una ciudad que tiene 30 millones de habitantes, que tiene
tantas estaciones y tantas líneas del metro y del tren que tienen que hacer 8 pisos de subsuelo para poder pasar las líneas del tren. Es simplemente impresionante. No tiene nada de normal, ni siquiera para el Japón promedio. Sí. Es muchas veces ni siquiera para el tokiota promedio. Muchos tokiotas no viven todo el Tokio, todas esas cosas extrañas de Tokio. Viven su zona del día al día y no están pensando qué cosa está pasando de este lado o del otro lado, o si la última robótica o algo por el estilo. Esto es muy atractivo y vende muy bien en las noticias, vende muy bien en los videos, pero refleja muy poco de la realidad de Japón. Y por desgracia, esto a veces los turistas lo traen en la mente, que Japón van a encontrarse casi que el Gundam en cada esquina, repartiendo Kleenex. Y no es así, o sea, no sucede. Tokio es una anomalía e incluso dentro de Tokio hay más anomalías pequeñas, ¿no? Es parte culpa del mismo, por ejemplo, agencia del turismo de Japón, que muchas veces vende la imagen de Tokio como si fuera, dicen Japón entre lo tradicional y lo moderno, ¿no? Y te muestran Kioto y Tokio. Entonces te ponen dos extremos extraordinariamente opuestos, ¿no? Y que son en cierto modo irreales en la generalidad de Japón. Ni la gran mayoría de Japón es Kioto, ni la gran mayoría de Japón es Tokio. Y bueno, en tu país existe esta ciudad anómala, esta ciudad punta que no dibuja tanto lo que es tu país. Cuéntanos en los comentarios. Y si quieres conocer datos curiosos verdaderos de Tokio, Edo, en el tiempo feudal de Japón, te recomendamos este video que aparece aquí, te va a gustar. Y si te gusta este video, no olvides de darle like, suscribirte al canal y compartirlo con toda tu familia y amigos, nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Adiós.